al Señor cómo traer la presencia de Dios, cómo traer, cómo recibirla y cómo establecer la presencia de Dios. Y el Señor me llevó al segundo libro de Samuel, capítulo 6, cuando David trae el arca de Dios a la ciudad. Pero en esa historia de David se presentan tres casas con referente al arca: la casa de Abinadab, la casa de Obed-Edom y la casa de David. En cada instancia el arca estuvo presente, pero lo que marcó la diferencia fue cómo tratas, cómo recibes y cómo estableces su presencia en tu vida y en tu casa. Eso marcará la diferencia. He dicho, eso marcará la diferencia, porque hay una lluvia de bendición en el nombre de Jesús. Toma asiento, hermano. Damos bienvenida a todos los que están presentes en este día. Bienvenidos a la casa del Señor. Amén. A todos los que están en las redes, bienvenidos a la casa de Dios. Hemos estado con David. Intenta llevar el arca a Jerusalén. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre el cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, hijo de Abinadab, llevaban el carro nuevo. Cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de hayas, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Y cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a la casa de Obed-Edom Eteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Eteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Gloria al Señor. Denle un aplauso a Cristo. Amén. Pueden tomar asiento. Le voy a hablar hoy, hasta que terminemos esta serie, 3 tipos de casa. Usted decidirá al final cuál es tu casa, o qué tipo de casa será usted. La casa de Abinadab, la casa de Obed-Edom y la casa de David, donde estaba involucrado el arca de Dios. La Biblia comienza a narrar el deseo profundo que había en David de traer el arca de Dios a Jerusalén. Y David tiene que ir a buscar
o a mandar a buscar el arca del pacto que se encontraba en la casa de Abinadab. Si usted se va al primer libro de Samuel, capítulo 4, 5 y 6, hasta el 7, se nos habla que los filisteos habían tomado el arca del pacto y se la habían llevado como trofeo de guerra a su lugar. Primero pusieron el arca del pacto en el templo de Dagón, y ahí la gloria de Dios deshizo aquel ídolo. Así que hubo un momento en que los filisteos fueron atormentados, fueron afligidos, les salieron todo tipo de enfermedades, porque la presencia de Dios en el arca, que era la presencia de Dios en la tierra, estaba en tierra de los filisteos. Y Dios hizo que Saúl y sus ejércitos hicieran algo daño a ellos. El arca del pacto comenzó a hacer tanto daño que tuvieron que decirle a los de Israel, le devolvieron su arca, se lo devolvieron, porque tuvieron temor de la presencia de Dios, porque Dios estaba peleando por su pueblo. Así que David va a tomar el arca del pacto y la va a buscar en la casa de Abinadab. Y si usted ha leído conmigo, usted va a ver que al final, cuando David trae el arca y pasa un accidente, un incidente, mejor dicho, donde alguien toca el arca del pacto, este hombre cae muerto por la temeridad. Y David tuvo tanto miedo, tanto temor, y se preguntó, ¿cómo he de traer el arca del pacto a Jerusalén? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo voy a traer la presencia de Dios a mi vida? Esa es la pregunta muy importante en el día de hoy. Ahora, si usted y yo queremos establecer la presencia de Dios de manera tangible, de manera continua y constante, todo dependerá de cómo tú tratas y cómo tú recibes la presencia de Dios. Era un mueble, era un solo mismo mueble. Ponme ahí una figura del arca del pacto. Era un mismo mueble. Y David lo va a buscar en la casa de Abinadab. Pasa el accidente. Y al final, el arca del pacto tiene que descansar en la casa de Obed-Edom. Pero ocurre algo poderoso. Ustedes lo leyeron allí. Dice que cuando el arca del pacto estuvo en la casa de Obed-Edom, por 3 meses, Jehová bendijo la casa de Obed-Edom y a su familia. Si vamos a remontar y ver la diferencia que hubo entre la casa de Abinadab, que el arca del pacto estuvo allí 20 años, y en la casa de Obed-Edom estuvo el arca del pacto 3 meses. Primero miremos un poquito la casa de Abinadab. En el 1 Samuel capítulo 7, ahí tenemos el tiempo en que el arca del pacto estuvo en la casa de Abinadab. Y realmente, hermano, no fueron cosas buenas ni maravillosas. Era la misma arca, la misma presencia, pero todo tiene que ver cómo tratas y cómo recibes la presencia de Dios. Dice la palabra de Dios en el capítulo 7 de 1 Samuel 7:2, dice, desde el día que llegó el arca del arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel se lamentaba en pos de Jehová. ¿Cuántos años estuvo el arca del pacto en la casa de Abinadab? 20 años. ¿Había victoria? ¿Había bendición? ¿Qué había? Lamentación. Lamentación. Pero era el mismo arca, el mismo mueble, pero estuvo 20 años el arca allá en la casa de Abinadab. 20 años. Ponme una figura del arca, por favor. Y
ahí 20 años, y en 20 años hubo lamentación. Pero tan solo estuvo 3 meses en la casa de Obed-Edom, y Dios bendijo a Obed-Edom y toda su casa. Todo depende de cómo tú tratas y recibes la presencia de Dios. Veamos el primer caso, la casa. ¿Qué pasó en la casa de Abinadab en 20 años? Diga conmigo, no pasó nada. No pasó nada. Es muy triste, hermano, que el arca del pacto estuvo en la casa de Abinadab y por 20 años no pasó nada. Es increíble esto, y es triste a veces pensar que hablamos de la presencia de Dios en nuestra vida, hablamos de la presencia de Dios en nuestra familia, hablamos de la presencia de Dios en el ministerio, y si está la presencia de Dios, digamos que no pasó nada, que en 20 años nada pasó, que en 20 años nada ocurrió. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué no se manifestaba la presencia de Dios en la casa de Abinadab, que estuvo 20 años, hermano, en el arca del pacto? Pero en 3 meses estuvo en la casa de Obed-Edom, y en 3 meses Jehová bendijo la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Porque todo depende cómo tratas y cómo recibes la presencia de Dios. ¿Qué pasó en la casa de Abinadab? Cayó en una situación terrible, hermano. Porque cuando yo comparo la casa de Abinadab y la casa de Obed-Edom, yo puedo hablar de 2 tipos de iglesia. Puedo hablar de 2 tipos de ministerio. Puedo hablar de 2 tipos de cristianos. Puedo hablar de 2 tipos de estilo de vida. ¿Por qué no pasó nada en la casa de Abinadab? Por un peligro que se llama el peligro de la familiaridad. Repito, por el peligro de la familiaridad. Cuando nosotros nos acostumbramos y nos hacemos de algo que se convierta en tan familiar, Dios no hace nada, porque no hemos acostumbrado a la familiaridad. ¿Y qué ocurre cuando yo caigo en la familiaridad? ¿Qué pasa cuando yo me veo envuelto en esa familiaridad? Perdemos la importancia de que tenemos delante de nosotros la presencia de Dios. Llegamos a caer en lo que se llama la valorización de la presencia de Dios. A veces Dios está en un lugar, a veces el Espíritu Santo se está moviendo en un lugar, y no solo porque lo sienta, sino porque estás viendo la gloria de Dios. Si fuera que no vieras nada y no pasara nada, pero algo está pasando en ese lugar. Algo está sucediendo en esa vida. Algo está pasando en esa persona. Algo está sucediendo en ella. Es porque esa persona ha tenido que romper con la familiaridad. Y cuando usted se mueve y acepta algo que parece familiar, se acostumbra al culto. Bueno, el culto, ya sabemos a qué hora el pastor predica, sabemos que ahora le toca la ofrenda, sabemos que ahora viene la alabanza, y usted viene a su casa en cámara lenta diciendo, voy a esperar que pase la alabanza. ¿Y por qué? ¿Y por qué cometes ese error? Porque estás acostumbrado a la familiaridad. Y toma el arca del pacto, y toma la presencia de Dios, y toma el mover del Espíritu Santo como algo familiar, como algo rutinario en tu vida, cuando tú no sabes que Dios puede interrumpir en cualquier momento, en cualquier hora, y
iglesia se gozaron porque estaba la presencia de Dios aquí. ¿Sabe por qué se gozaron? Porque estaba el arca del pacto aquí, hermano. Quizás no estaba acostumbrado a estar de madrugada en la iglesia, pero usted vino y se salió y se fue a su casa bendecido, prosperado y en victoria. Porque nos acostumbramos a tomar las cosas de Dios como algo familiaridad. Y Dios es un Dios de cosas nuevas. Él dijo, he aquí yo de cosas nuevas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. A veces Dios puede comenzar a sanar a alguien desde el primer grito de esta mañana, aleluya. Dios no tiene que esperar que el pastor termine de predicar para sanar, sin que el pastor ore por ti. El Espíritu Santo te está tocando, te está sanando, te está liberando. Ahí está entendiendo, te está dando puertas. ¿Por qué? Porque no puedes caer en el pecado de la familiaridad. Porque es un pecado. Y cuando usted se acostumbra a la familiaridad, porque uno se acostumbra. Yo no sé usted, hermano, pero te pregunto yo, ¿cuántos en esta mañana todavía lloran delante de la presencia de Dios? ¿Cuántos todavía se sienten la presencia y quieren llorar y quieren caer postrados de rodillas? ¿Sabe por qué? Porque la familiaridad te hace insensible a la presencia de Dios. Yo fui a un culto en estos días y me dice Dios, lleva $100. Si hay que sembrar, lleva $100. No el Martinelli que tienes en el bolsillo. Lleva $100. Y saqué el dinero, $100, porque se debe que sembrar. Porque estoy acostumbrado a meter el bolsillo y sacar el Martinelli. Alguien que alaba a Cristo por eso. Dice Dios, tú no quieres que hoy des $1. Quiero que hoy rompas eso. Invierte en el reino de Dios. Cuando tú aprendes a invertir en el reino de Dios invierte por ti. Hay que romper con la familiaridad, hermano, porque nos acostumbramos. Por eso que Dios no hace nada. Porque se cae en el pecado de la familiaridad. Las reuniones, sea cual sea, presenciales, virtuales, se cae la familiaridad. Se pierde el respeto a la presencia de Dios. Hay gente comiendo el chicle. Se está muriendo Dios. No tengo nada contra los chicles, al contrario. Delante de ti está el arca de Jehová. Está la presencia de Dios. Se pierde el respeto ante la presencia de Dios. Se explica en ese sentido. Ya no hay respeto a la presencia de Dios. No hay respeto a la casa de Dios. Y cuando entra en el pecado de la familiaridad, pierdes la intimidad con Dios. Una persona distraída en la casa de Dios es una persona que no tiene ni respeto ni intimidad a la presencia de Dios. Pierde la intimidad, pierde la conexión con Dios, pierde el momento. Porque en el culto hay momentos, dentro de un momento hay muchos momentos donde el Señor pasa por aquí. Ay, Dios, cuántos alaban a Cristo por eso. ¿Por qué yo dejo que los niños se queden hasta la adoración final? ¿Por qué no los mando allá atrás todavía? Porque no quiero que se
No quiero que se acostumbre a una rutina. La alabanza de los niños, no. Vamos a dejar que se mueva el Espíritu Santo. Vamos a ver que los niños estén en la atmósfera de la gloria de Dios. Y cuando Dios dice ahora ya sí, mándalo ahora. Pero ya se fueron con algo de parte de Dios. Y esta mañana alguien que alaba a Cristo, hermano. No podemos caer en el pecado de la familiaridad. Acostúmbrese, hermano, que Dios no tiene un orden. Cuando el hombre establece programa y orden, entonces corta el fluir del Espíritu Santo y cantamos donde está el Espíritu de libertad. Pero no se mueve porque hay un pecado en la iglesia de hoy. Y eso pasa en muchas, porque hay programas. Hay que hacerlo así, tal hora, de tal. Y acá está el Espíritu Santo esperando mi momento. Cuando me toca a mí. Aleluya, aleluya. ¿Cómo me has entendido? Cuando me toca a mí. Cuando el Espíritu Santo entra, dice el pastor, amén, Dios le bendiga hasta la próxima semana. Dice el Santo, ¿qué pasó aquí? Porque lo importante de un culto no es escuchar a un pastor predicar. Lo importante de un culto es que te toque Dios. Es que te toque Dios. Es que te toque Dios. Y tú sales de este lugar, sale lleno de la gloria de Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo por eso? Sale bendecido por Dios. Hay que romper con el pecado de la familiaridad. No hay reverencia. No hay respeto. Y esto sucede en las familias. Digo, esto sucede en las familias. Cuando caemos en el pecado de la familiaridad, se pierde el respeto hasta en la misma familia. Pero cuando usted está en la presencia de Dios, no puede caer en el pecado y tratar a Dios como cualquier cosa. Yo he visto a gente tuteando a alguien sin permiso de la persona. Qué falta de respeto. ¿Quién te dio el derecho de tutearme? Porque no hay esa actitud del reino de Dios. Cuando usted está frente a un rey, usted tiene que bajar la cabeza, postrarse, adorar. En la familia se tratan así. Los esposos, las esposas, los hijos. ¿Por qué? Porque se pierde el respeto en la familia. ¿Por qué? Se te hace tan normal como lo vemos todos los días. Te llamo como yo quiero. Esa es una falta de respeto. Porque caemos en el pecado de la familiaridad. ¿Y sabe qué pasa cuando hay esa en la familiaridad? Dios no puede hacer milagros. Cuando Jesús intentó hacer milagros en Mateo 13, 53, 58, póngame si puede en Mateo 13. Mateo 13, 53, 58 dice así. Y aconteció que cuando terminó Jesús estas palabras, se fue de allí. Siga leyendo. Y venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaba y decía, ¿de dónde tiene esta sabiduría, estos milagros? ¿No es ese el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están aquí todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús dijo, no hay profeta sin obra sino en su propia tierra y en su casa. ¿Dónde no se honra al profeta? ¿Dónde no se honran a los profetas? ¿Dónde no se honran a los profetas? En su propia casa. Si tienes delante de ti un profeta o una profeta, honre ese profeta, honre esa profeta, trátela con honor, trátela con reverencia. No se está humillando,
se llama honrar la unción de Dios. Y así como tú honras esa unción, a ti también te van a honrar de la misma manera. Dice la Biblia, los peores, dice el 58, dice 58, y no hizo allí muchos milagros. ¿A causa de qué? Pero vine aquí a Bacamonte un día y la gente me dice: pastor, donde no te honra, Dios te honra, no te olvida. Ay, que alaba a Cristo. Yo no me estoy humillando ante nadie, porque a veces creemos que nos estamos humillando. Hay que entender los principios del reino de Dios. Tú honras y serás honrado, porque de la misma manera que tú mides, te será medido. Aunque tú le des un vaso de agua a un profeta, recibirás tu recompensa de profeta. Yo creo que esta mañana, hermano, Dios quiere hacer muchos milagros en tu vida. Yo creo que Dios quiere hacer cosas grandes hoy. Pero va a depender de que esta mañana usted rompa con la familiaridad. Y no estés ahí en tu casa: son las 10, tenemos el culto, tengo entre media hora, no. Y si Dios le da la gana, y desde el primer minuto el poder de Dios comienza a llenar la iglesia. ¿Cuántos alabios por eso? Pero como estás acostumbrado a verdad, no recibes tu milagro. Por eso usa. Estaba acostumbrado a ver el arca en la casa de Abinadab. Para Usa, el arca era un mueble más. Que ese duro estaba lleno de polvo. Y viene Usa, el arca se está tambaleando por los bueyes. Y viene Usa y trata de que ayudar a sostener el arca. ¿Tú vas a ayudar a la presencia de Dios? Si la presencia de Dios le quitó la cabeza a Dagón, le quitó las piernas a Dagón, le quitó las manos a Dagón, y no estaba nadie, era solo Dios peleando por Dios. ¿Cuántos alaban a Cristo por eso? ¿Tú crees que Dios necesita de tu favor? Y mire, hermano, a veces la gente piensa que usted está obligado a dar en este lugar, a ofrendar además. Olvídese de eso. Si usted no da, no se preocupe. Dios mandará su sangre para proveer lo que aquí se necesita. Porque Dios no depende de eso. Dios depende de la fidelidad de un pueblo que ama su gloria. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Y que honra la palabra. Y que honra la palabra. Y que honra la palabra. Voy a tocar el arca, porque para él no había temor de Dios. A veces perdemos el temor y hacemos cosas indebidas. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Y a veces vale más tu actitud, porque tu actitud correcta te abre puertas. El sujetarse no es cuestión de debilidad, es cuestión de inteligencia. A su nombre. Yo no uso la sujeción para manipular a nadie. El que tiene el Espíritu Santo sabe lo que estoy diciendo. Usa, toca el arca. ¿Por qué? Porque todos los días, por 20 años, veía el arca en una esquina. Y pasaba por ahí: ahí está el arca, ahí está el mueble, ahí está el mueble, ahí está el arca. Así que el día que se está quitando el arca, él trata de ayudar. ¿Y qué hace Dios? ¿Qué crees? De las pasas de loco. ¿Cómo te atreves a tocar el arca? Porque el arca solo podían tocar los ordenados por Dios. Y cae muerto. Cae muerto. Salga por su temeridad. Atrevido.
cayó en el pecado de la familiaridad. Cuando David ve ese Señor, entonces, ¿cómo voy a hacer? Veremos esta historia después para traer el arca del pacto. Pero en 20 años, en la casa de Abinadab, no pasó ni un milagro, no pasó nada, porque cayeron en el pecado de la integridad. Y cuando caemos en el pecado de la familiaridad, varias cosas pueden pasar. Número uno, se pierde la alegría. A su nombre. Se pierde la alegría. Se pierde la gratitud. ¿Cuánto están agradecidos con Dios esta mañana? ¿Por qué? Porque ya Dios está haciendo algo nuevo en mí. La vida cristiana no es una rutina. Cristo dijo, yo vine para darte vida y vida en abundancia. Y en 20 años, en la casa de Abinadab, no pasó nada. Y no va a pasar nada en nadie si tratas la presencia de Dios como algo común, como algo familiar, y no respetas la presencia del Señor. Vamos al segundo caso. La casa de Obed-Edom. Lo leímos, ¿verdad? En el 11. Y estuvo allí el arca de Jehová. Ahora, quiero señalarle que Abinadab era un levita. Era un levita. Pero un levita que perdió la sensibilidad de espíritu. Era un levita, pero sin presencia. Hay gente con mucho conocimiento, pero sin presencia. Hay organizaciones con mucho, pero no hay presencia. Yo no vengo por ti, ni por ti, ni por ti. Vengo por la presencia. Ahí me sostiene su presencia. Voy a respirar la presencia. 20 años nada. Pero va el arca, David lo deja entonces en la casa de Obed-Edom. Quiero que sepa que Obed-Edom no era un levita. Era de la tribu de Gad. Pero el arca del pacto llega ahí por accidente. Hay momentos del espíritu que te parecerán un accidente, pero no, Dios no hace nada accidental. Es porque te llegó tu hora. Es porque llegó tu turno. Ashamanto le canta la mantera, le cantoroshe bacanda la bacaya. Porque algo nuevo comenzará en tu vida. ¿Por qué Dios bendijo a la casa de Obed-Edom? Y toda su familia, y toda su casa, y todo su terreno, y toda su tierra fue bendecida porque llegó a esa casa la presencia de Dios. Nosotros a veces no valoramos lo que sale del altar. He dicho, no valoramos lo que sale del altar. No se trata de cuán grande es el lugar, se trata de que la presencia de Dios esté en este lugar. ¿Cuántos alaban a Cristo por eso? Como Jacob decía, Dios está aquí y no lo sabía. Sepa que en esta mañana aquí está el poderoso Espíritu Santo de Dios. Alguien que le alaba a Dios, hermano, porque se nos ha enseñado a amarlo a Él.
Y en 3 meses, escuché esto. Lo que en 20 años no pasó en Abinadá, en 3 meses Dios va a hacer contigo cosas grandes y maravillosas. Alguien que alabe la gloria de Dios. Vamos, iglesia. Vamos, varón, hay ¿por qué Dios bendijo la casa de Obed-Edom? Yo pregunto antes de seguir, ¿cuántos quieren que su casa sea bendecida? ¿Cuántos quieren que sus hijos sean bendecidos? ¿Cuántos quieren que sus ministerios sean bendecidos? Primero Obed-Edom, él no era levita, dije, y llega el arca del pacto a su casa. Primero, ¿por qué Dios bendijo a Obed-Edom? Porque no se sentía digno de que el arca del pacto reposara en su casa. ¿Qué es esto? Usted no sabe lo que es. Mire, hermano, usted no sabe cuando el Espíritu, lo que es el Espíritu Santo llega a tu casa. Cuando el Espíritu Santo reposa en tu casa, tú lo vas a percibir, lo vas a ver que algo está pasando en tu casa, que hay una gloria en tu casa, que hay una presencia en tu casa, que tú estás ahí acostado, durmiendo, viendo televisión y sientes que algo te llega, algo te arropa. Él no se sentía digno. Señor, no soy digno de que esta arca del pacto que le dio victoria a Israel, que sacó a Israel del desierto, esté en mi casa. Nadie de aquí es digno de que la presencia de Dios more en tu casa. Gracias a Cristo. Él no puede venir a invadir tu casa. Y Él acepta con mucha humildad, acepta esa propuesta de Dios de inmerecida. Dios propuso a Obed-Edom algo que él no esperaba. Dios te va a proponer algo a ti que tú no esperas. Ahora depende de cómo tú reaccionas ante la presencia de Dios. O lo tomas como algo familiar. Mire, yo he visto a Dios hablarme de la manera menos pensada, a través de los cielos, a través de una imagen, a través de una palabra, a través de un hecho. Porque uno tiene una vida a veces asmática, emociones, sube y baja, y uno siempre necesita una voz de aliento, una voz de amigo, saber. Alguien me mandó este día: Dios está en la tormenta, Dios es tu refugio y tu fortaleza en medio de la tormenta. Y ese día estaba en la tormenta, pero hubo una palabra de aliento. ¿Cuánto aplauso por esto? Aleluya, denle ese aplauso a Cristo, hermano. Que alguien te llame, que alguien se preocupe por ti, no lo tomes a la ligera. Es Dios interesado en tu futuro, en tu familia. ¿Cuántos alaban a Cristo? Repito, el arca del pacto no llegó a la casa de Obed-Edom por accidente. Dios lo hizo así fuera. Para ver cómo reaccionaba Obed-Edom. Dios se va a proponer: ¿quieres que mi arca repose en tu casa? Él puede hacerlo esta mañana, pero todo depende cómo te sientes. Él dijo: Señor, no soy digno de que mi casa repose en tu presencia. Nadie es digno
de que su presencia repose en tu casa. Yo no soy digno de que aquí repose el Espíritu Santo, pero acepto tu propuesta. Si tú lo quieres así, Señor, bienvenido Espíritu Santo de Dios. ¿Alguien alaba a Dios por eso? ¿Alguien alaba a Dios por eso? Obed-Edom, él no vio el peligro natural. Porque, hermano, si a mí me dicen a mí, tú sabes que el arca del pacto mató a Usa. ¿Usted cree que yo quisiera el arca del pacto en mi casa? ¿Aló? Amén. Ni loco. Amén. Esa arca mata, hombre. ¿Qué? Que esté lejos de mí la presencia de Dios. ¿Están entendiendo? Él no le importó ni el peligro, porque mire, el pastor hablamos de los sacerdotes, del sumo sacerdote, que ellos entraban una vez al año al lugar santísimo, ¿verdad? Y le tenían que amarrar un cordón con una campanita cuando entraban al lugar santísimo a ofrecer la sangre de la expiación. Y si el sacerdote no estaba bien, ahí mismo caía muerto. Pero la Biblia no registra que ninguno se murió, porque entendían que no se puede jugar con la presencia de Dios. Él sabía el peligro, pero dice, yo no veo el peligro de esto. Yo le digo a Dios, Señor, yo no veo el desafío de esto. Para mí, esos gigantes, tú lo vas a vencer. Yo solamente te obedezco. Si tú quieres eso, pues así será. Decir a Dios no, porque Dios dice, cuento contigo. Él no vio el peligro natural, él vio la gracia que se derramaba sobre su casa. Y lo que tienes que ver ahora mismo, hermano, no veas el peligro, ve la gracia que será derramada sobre ti. Cuando llegamos a Bacamonte, yo llegué sin nada en los bolsillos. ¿Me están entendiendo? Pero acepté el desafío, porque todo desafío va a venir acompañado de la gracia de Dios. Aquí no había nada, pero aceptamos el desafío y mire todo lo que Dios está haciendo y que seguirá haciendo. Ahora estamos en una vía importante aquí en Bacamonte. Después de Costa Verde, esta es la vía más importante en todo Arreján. Y ya fueron y de vuelta a Bacamonte, se lo prometí hace años. ¿Se acuerdan que decía? ¿Cuándo se quieren dar un paseo por esto y de vuelta a Bacamonte? Dudaron de mi verdad. Ve, yo se lo cumplí ese deseo. Yo no vuelo. Sobre ti te será derramada la gracia. No veas el peligro, no veas la escasez, ve al cielo que se levanta a tu favor. Cuando los hombres dicen no, Dios dice, sigue adelante. Tercero, vuelve a valorar todo. ¿Por qué Obed-Edom Dios vendió su casa y todo lo que tenía? ¿Sabes por qué? Porque Obed-Edom aprendió a valorarlo todo. ¿Quieres ser bendecido? ¿Quieres ser prosperado? Comienza a valorar todo lo que Dios te da. Aunque parezca pequeño, valora
su presencia, respétala, teme a Jehová. No hagas como Ananías y Zafira, que le preguntaron en cuánto vendieron el terreno y mintieron. Pero digo, no han mentido los hombres, han mentido al Espíritu Santo. No se puede juzgar con el fuego de Dios, porque tiene un fuego que quema, te puede consumir y destruir. Abinadab no valoró lo que Dios le había dado. Nosotros aquí pecamos, una y otra vez pecamos. Digo porque pecamos, no hemos aprendido a valorar lo que Dios nos ha dado. Tienen una familia pastoral, tienen hermanos hermosos y lindos aquí. A su nombre, a su nombre. Alaba a Dios por eso. Valora la familia que Dios te ha dado. Valora tu familia secular. Valora a tu padre, a tu madre, a tus hermanos. Valora a tus amigos sinceros. Valora lo que Dios te ha dado, el llamado, el don. No lo menosprecies. Aprende a valorar ese llamado, esa unción. Valora eso, porque eso vale. Honra esa presencia, porque dice la Biblia, yo no voy a honrar lo que no me honra. ¿Qué le pasó a los hijos de este sacerdote, Elías? ¿Qué le pasó? Menospreciaron las ofrendas, pecaban en el templo. De Dios se cansó, me cansé de ustedes. Los acabó con todo. Y llamó a un joven llamado Samuel, que ministraba en la casa de Jehová. Desde edad pequeña estaba ahí atendiendo las noches, las velas, las luces. Usted a veces piensa que hacer algo en la iglesia es, el hermano está barriendo. Dios no me llamó para eso. Si el mismo Jesús se postró y le lavó los pies a sus discípulos, ¿quién soy yo para creerme más grande que mi Señor? Así te dice el Señor. Acuérdate cómo eras en el principio. Acuérdate cómo era tu vida cuando me conociste. Me amaba, me buscaba, quería servirme. Vuelve otra vez a hacer lo que antes hacía. Vuelve a honrar mi presencia. Valora su presencia. Valora la palabra. Valora al Espíritu Santo. Porque sin Él nada se hace. Valora su amistad. Puedes tener muchos amigos. Yo quiero que todos ustedes sean mis amigos. ¿Pueden ser mis amigos? Y de mi familia, de la pastora, de Juan Miguel, de Meribel, de David Bryan. ¿Pueden ser nuestros amigos? Yo quiero que sean mis amigos. Yo quiero ser su amigo también. Y lo voy a invitar este año a mi casa. El próximo cumpleaños del pastor, vamos a hacerlo en la casa del pastor, ¿será? A comer chorizo, salchicha, pizza, hamburguesa, carne asada. Porque después tu familia secular, tu primera familia, esa hermanita que tú no quieres ver, esa es tu familia, esa es tu hermana, ese es tu hermano. Alguien hablaba de esta pobreza. Y si usted quiere invitarme a su casa, con mucho gusto voy también. Eso sí, me cocina comida gourmet. Usted se lo mismo. Yo tengo que aceptarlo todo lo que me pongo.
Valore sus familiares. A su nombre. Valore a sus familiares, no solo los que están extendidos, llámelos. ¿Cómo está? Ese pariente que tiene en la India, llámalo allá. ¡Llámalo! Cuando cumple años, ¿qué pasó? ¿No me mandaste dulce? Ay, se me olvidó. A ti se te olvidó, para mí no se olvidó que tú cumplías años hoy. Ame su iglesia. No es perfecta, pero aquí estamos. Ame a sus pastores. Yo no soy pastor de risa. Yo soy serio, pero bueno. Pero ámame tal como soy. Tal como soy, Señor. Así como yo lo amo a usted, ámeme a mí. Yo siempre he sido amigo de la gente. Que la gente no sea amigo mío es otra cosa. Pero yo siempre he sido amigo sincero de cada uno de ustedes. ¿Cuántos alabamos a Dios por eso? Valoren la presencia de Dios. Valore trabajar en la casa de Dios. Aquí en la casa no es cualquier trabajo. Usted puede trabajar en su casa. Así como usted trabaja en tu casa, trabaja y invierta tiempo en la casa de Dios. Aprenda a valorar estas cosas. Hay personas que un día van a querer hacer lo que ahora pueden hacer. Valore la naturaleza. Cosas en este verano. Vaya al río. Vaya a la playa, que una playa Bacamonte. Ya, si la marea está baja por la mañana, no llega a las 6:30, llega a las 5 de la mañana. Porque vimos gente a las 6:30 que se iban a bañar en la playa. ¡Qué locura, hermano! Yo estaba, que nadie viniera a esa actividad del viernes. Yo no creo que, yo mismo decía, yo no creo que a las 6:30 se te va a ver ahí. ¿Qué? De una familia con todas sus cosas. Busca su wing allá de esquina, allá está la sombra. ¿Están conmigo, hermano? Ahora que se va al culto, dele 50,000 abrazos al hermano que está a su lado. Hey, hermano, del año pasado no te veo. Gloria a Dios. Acaba de terminar el año. Pero comienza a valorar lo poco, porque no mucho Dios te va a poner. Póngase de pie. Vamos a dejarlo hasta aquí, ¿le parece? La diferencia entre Abinadab y Obed-Edom es esta. Número 1, ¿cómo trató Abinadab el arca del pacto? ¿Cómo lo trató? Con familiaridad. ¿Y cómo recibió Obed-Edom el arca del pacto? Como un privilegio. Aleluya, que la presencia de Dios. Si usted no sabe, hermano, cuando usted se conecta en las redes, los miércoles discipulados, si usted no ha convertido su casa en una casa de llamamiento, conviértala. ¿Sabe por qué? Cuando se transmite por las redes, los miércoles en la noche, aunque están en Facebook, el Espíritu Santo tiene poder de transferirse, de transferirse de la casa donde se está transmitiendo la presencia de Dios, se transfiere a tu casa y comienza Dios a hacer sanidades, milagros y maravillas. Por eso no caiga en la familiaridad. Vamos a romper con una cosa en este verano, a tener cultos como diga el Señor. Pero dice la palabra, temprano yo te buscaré. Aquí está la presencia. De aquí depende en adelante qué tú vas a hacer. El próximo domingo les hablaré de la casa de David. Van a ver lo que hace David con el arca del pacto. Adoramos al Señor. Si alguno quiere hacer de este
sacrificio, una consagración a Dios, puedes pasar. ¿Quieres consagrar tu casa, tu familia, tus hijos? ¿Quieres pedirle perdón a Dios por caer en la familiaridad? ¿O puedes pasar y decir, Señor, no soy digno de tu presencia? Pero si tu presencia quieres ser en esta casa,